Cómo plantar correctamente. Una presentación de la Universidad de Nevada, Reno, Extensión, por Wendy Hansen Massett y David J. Harrison. Hay muchas cosas que aprendemos rápidamente cuando vivimos en la zona árida del oeste de este país, como por ejemplo, la forma que experimentamos las tormentas de nieve en el invierno y las altas temperaturas durante el verano. Cuando se trata de lidiar con el calor, una de las lecciones más importantes que hemos aprendido es que un árbol que da sombra en el verano no tiene precio. Pero no todos los árboles que dan sombra están destinados a que se planten en los mismos lugares. Debemos de tomarnos el tiempo de escoger un árbol correcto, con las características adecuadas y plantarlo en un lugar adecuado. Al plantarlo correctamente y con un cuidado adecuado, vamos a ver que nuestra casa irá adquiriendo una nueva apariencia. Además, los jardines que tienen árboles vigorosos y saludables que dan sombra no solo valorizan el precio de una propiedad, sino que también ayudan a nuestras facturas de electricidad durante el verano a que éstas puedan ser aún mucho más bajas. Hoy veremos cómo seleccionar y plantar correctamente un árbol pequeño que ha crecido en un contenedor. Proceso de selección. El proceso de selección de un árbol cuenta con 4 pasos. 1. Debemos hacer las preguntas correctas. 2. Tenemos que examinar el espacio en donde plantar. 3. Debemos llevar a cabo una prueba de drenaje de agua. 4. Tenemos que cerciorarnos que no haya líneas de servicios públicos bajo tierra. Debemos hacer las preguntas correctas. Lo primero es lo primero. Tenemos que determinar lo que deseamos. Eso lo podemos llevar a cabo al visitar un parque local o un jardín botánico para obtener ideas. Podemos tomar fotografía de los árboles que nos interesen. Si no estamos seguros sobre el tipo de árbol que nos gustaría plantar o cuál es el mejor para nosotros, podríamos pedir la ayuda de expertos en árboles visitando la oficina de la extensión local o en un vivero compañía de jardinería. Ellos, con mucho gusto, nos ayudarán a responder a las preguntas que tengamos y nos darán sugerencias. Algunas de las cosas que debemos preguntarnos son: ¿qué necesitamos? ¿Cuánto espacio tenemos? ¿Nos gustaría tener un árbol de hojas verdes permanentes? ¿Uno con hojitas en forma de agujas y conos como los pinos? ¿O quizás nos gustaría un árbol que pierda las hojas durante el invierno y que tenga ramas anchas que dan sombra? Si lo que buscamos es sombra, ¿deseamos tener una sombra densa que bloquee la mayor parte de los rayos del sol? ¿O deseamos algo menos denso, el cual deje filtrar los rayos del sol? Si deseamos un árbol que pierde sus hojas durante el invierno, debemos hacernos algunas preguntas más. ¿Deseamos un árbol que da flores durante la primavera o el verano? ¿Nos gustaría un árbol con hojas de colores del otoño? ¿O estamos buscando un árbol que, además de dar sombra, nos dé flores durante la primavera y tenga hojas con matrices de colores de otoño? Todas estas son preguntas que nos ayudarán a reducir nuestra búsqueda del árbol perfecto. Tenemos que examinar el espacio en donde plantar. Una vez que hayamos respondido a estas preguntas y sepamos cuáles son las características que deseamos, necesitamos examinar el espacio físico en donde nos gustaría plantar. El espacio físico está compuesto de 2 áreas: lo que podemos observar arriba del suelo y todo lo que está bajo del suelo.
Un árbol crecerá y crecerá. Necesitamos pensar en el tamaño del ancho final de la copa del árbol y cómo ese árbol podría cambiar de forma con los vientos predominantes y los patrones solares. Un árbol también crece y se extiende bajo la tierra. Debemos también considerar cómo crecerán las raíces en un futuro. A medida que observamos a nuestro alrededor, debemos asegurarnos de que el árbol no se plante demasiado cerca de las estructuras como edificios, aceras o banquetas, entradas y salidas en donde se estacionan vehículos o líneas eléctricas aéreas. Debemos pensar dónde las ramas o las raíces podrían causar daños a medida de que el árbol va creciendo. En la mayoría de los jardines, los árboles desarrollan sistemas extensos de raíces que son bastante poco profundas. Estas raíces solo pueden alcanzar de 12 a 24 pulgadas de profundidad, según la variedad, el suelo, el agua, humedad y la ubicación. La mayoría de los árboles en un jardín no tienen raíces como si fuesen una zanahoria. Al contrario, tienen raíces que se extienden y ocupan un área de 2 a 4 veces el diámetro de la copa del árbol, siempre y cuando haya agua, humedad y espacio disponible. Para asegurarnos que el sitio o lugar en donde vamos a plantar sea adecuado, siempre es buena idea realizar una prueba del drenaje de agua para así determinar el drenaje del suelo antes de plantar. Al igual que los humanos, los árboles requieren agua, humedad y oxígeno para poder sobrevivir. Los suelos sin drenaje sofocarán a las raíces. Una prueba de drenaje nos indicará qué tan rápido o lento el agua se drena en el suelo, evitando así que plantemos un árbol en un suelo equivocado. Debemos llevar a cabo una prueba de drenaje de agua. Una prueba de drenaje de agua produce ciertos datos valiosos y no es difícil de realizarlo. Los pasos para realizar una prueba simple de drenaje son: 1. Cavar un hoyo de 8 a 12 pulgadas de ancho y de profundidad. 2. Aflojar las paredes laterales del hoyo si son resbaladizas o están lisas. 3. Echarle agua previamente al hoyo, llenarlo con agua y dejarlo reposar toda la noche. 4. Cuando el hoyo se haya drenado por completo, hay que llenarlo nuevamente con agua y controlar qué tan rápido el agua se va drenando. Nuestro objetivo es ver cuánto tiempo tarda el agua en desaparecer por completo o cuántas pulgadas drena en una hora. Si el agua drena en menos de 5 a 10 minutos o drena más de 1 pulgada por hora, tenemos un suelo con buen drenaje. Si el agua drena media pulgada por hora, tenemos un suelo de drenaje moderado. En la mayoría de los casos, los árboles y las plantas prosperan tanto en suelos con buen drenaje como un drenaje moderado. Si el agua tarda más de 6 horas en drenar, tenemos un suelo de drenaje lento y quizás no sea un buen lugar en donde plantar nuestro árbol. Tenemos que cerciorarnos que no haya líneas de servicios públicos bajo tierra. A continuación debemos verificar los posibles peligros y las barreras que podrían existir debajo de nuestros pies. Muchas líneas de servicios públicos están enterradas en lugares desconocidos por los propietarios de viviendas. Afortunadamente existen servicios gratuitos disponibles para poder localizar esas líneas. Necesitamos llamar al 811 al menos 2 días antes de excavar. Esto les dará tiempo a las compañías a cargo de los servicios públicos locales a que puedan venir y marcar dónde se encuentran las líneas de servicios públicos, como por ejemplo los cables de electricidad, teléfono,
y gas natural. Cada compañía marcará el área correspondiente en el jardín con pintura, banderitas o marcadores de tierra indicando dónde se encuentran esas líneas. Nosotros vamos a plantar en un espacio amplio, entre dos entradas o salidas donde estacionan vehículos. En esta área no hay estructuras cercanas, aceras o banquetas, entradas de vehículos, cables aéreos o líneas de servicios públicos insuficientes que puedan presentar problemas en el futuro. Y la prueba de drenaje de agua ha determinado que esta área tiene un suelo de drenaje rápido. Así que este es un lugar seguro en donde podemos plantar un árbol. Ahora que sabemos cuáles son las características del árbol que deseamos y tenemos un lugar o ubicación adecuada, es hora de ir de compras. Selección del árbol. Cuando vayamos al vivero, debemos recordar todas las características claves que deseamos que tenga nuestro árbol, porque es fácil distraerse con la amplia variedad de árboles que los viveros ofrecen. En este caso, estamos buscando un árbol con flores de tamaño mediano, con un atractivo exterior especial. Queremos que tenga 4 características específicas. 1. El tamaño adulto del árbol no debe ser mayor de 40 pies de alto y no más de 30 pies de ancho. 2. El árbol debe dar flores durante la temporada de primavera. 3. Preferimos que el árbol tenga un color de hojas de color verde oscuro. 4. Y queremos un árbol con un buen color de la temporada de otoño a medida que se acerca el clima más frío. El Chanticleer Flowering Pear, pera floreciente Chanticleer, es exactamente lo que estamos buscando. Si bien ahora se encuentra bien pequeñito, este crecerá hasta alrededor de 30 pies de alto y no crecerá más de 20 pies de ancho. También cumple con nuestro deseo de que sea un árbol que dé flores durante la primavera y tenga un matriz de colores otoñales. Colocando el árbol en el suelo. Para darle al árbol la mejor posibilidad de que pueda desarrollar un buen sistema de raíces, debemos cavar un hoyo correcto. Deseamos hacer un hoyo que no sea demasiado profundo, pero que sea ancho. Debemos recordar que las raíces de los árboles crecen en la parte de arriba del suelo, de 12 a 24 pulgadas en la tierra. Aquí es donde el agua, humedad, el aire y los nutrientes se encuentran disponibles. Cuando se trata de plantar árboles, un hoyo más ancho es siempre mejor y ayudará a que el nuevo árbol sobreviva, especialmente en suelos compactados. Aquí estamos cavando un hoyo al menos de 2 o 3 veces más ancho que el tamaño de la cabeza de la raíz y a la misma profundidad que se plantó el árbol en el contenedor. Podemos medir fácilmente la profundidad que tiene la cabeza de la raíz. Ahora colocamos el árbol cerca del hoyo, o en el hoyo lo sacamos del contenedor y aflojamos ligeramente las paredes de la cabeza de la raíz. El hecho de aflojar las raíces permitirá una mejor absorción de agua y liberará las raíces para que éstas comiencen a crecer en el suelo nativo. A medida que quitamos el árbol del contenedor, debemos controlar con atención la cabeza de la raíz en busca de raíces que han crecido en forma circular. Estas raíces son problemáticas y deben cortarse para que el árbol no desarrolle problemas con un crecimiento en forma de anillo o circular en el futuro. Una vez que se hayan aflojado las raíces y se coloque el árbol en el hoyo, debemos volver a verificar la profundidad de la planta y la posición de la cabeza de la raíz. Una vez que estemos satisfechos de que está hecho a la profundidad correcta y que el árbol está derecho, podemos comenzar a llenar el hoyo con tierra. Llenar el hoyo con tierra.
El estado de Nevada generalmente tiene suelos con poca materia orgánica, pero aún queremos depender principalmente del suelo nativo al llenar el hoyo de tierra. El suelo nativo es donde crecerá la mayoría de las raíces a medida que el árbol alcance su madurez. Para mejorar nuestros suelos, es beneficioso mezclar la tierra común, material de compost en la parte superior como en 6 pulgadas. Esto mejorará la salud del suelo, aumentando la materia orgánica disponible y la capacidad de retención de agua y humedad. Podemos usar nuestros propios pies o una pala para compactar ligeramente el suelo y reducir las burbujas de aire. Ahora podemos agregarle agua, mojando la cabeza de la raíz y rellenando el hoyo. Después de que el hoyo en donde se va a ir el árbol se ha mojado totalmente, podemos agregar de 2 a 3 pulgadas de mantillo orgánico, conocido en inglés como mulch, como una capa superior. Es importante no acumular este mantillo sobre el tronco del árbol y sobre la unión entre el tallo y la raíz. Esto podría causar problemas con los insectos o los roedores. El mantillo o mulch es importante porque ayuda a reducir la evaporación de agua, humedad y reduce el crecimiento de las malas hierbas alrededor del árbol. El siguiente paso después de haber realizado el mulching es el trabajo de colocar estacas alrededor del árbol si fuese necesario hacerlo. Si el árbol está firme y estable en el suelo, por lo general no es necesario colocar estacas. Pero si nos encontramos en una zona de mucho viento, quizás deberíamos considerar darle ese tipo de apoyo adicional. El paso final es establecer un riego adecuado alrededor de nuestro árbol. Si no tenemos un sistema de riego establecido, el árbol debe regarse con una manguera al menos semanalmente durante la temporada de crecimiento. Durante los meses de invierno, la cantidad de humedad podría ser imprescindible. Por lo tanto, debemos recordar de regar a mano nuestro árbol recién plantado varias veces durante los meses de la temporada de invierno para asegurarnos de que el suelo no se seque. Para concluir, veamos lo que hemos logrado. Primero, nos tomamos el tiempo de determinar nuestras necesidades. Luego encontramos una buena ubicación o lugar que no represente peligros cercanos por encima del árbol o por debajo del suelo. Hicimos una prueba de drenaje de agua para asegurarnos de que tenemos un suelo con un buen drenaje. Luego encontramos el árbol perfecto y lo plantamos correctamente. Ahora disfrutemos ver crecer al árbol hasta que éste alcance su máximo crecimiento. Si bien el árbol es pequeño en este momento, con el tiempo y un cuidado adecuado, este madurará y se convertirá en un árbol frondoso y hermoso.